y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Padre, confiamos en ti, Señor. Dios, tu santa y bendita palabra, Señor, es aquella que nos guía y nos muestra, Señor, la grandeza de tu presencia, la grandeza, Señor, de tu soberanía. Y Dios, nos hace ver la dulzura también, Señor, de tu amor por nosotros. Te bendecimos hoy y siempre, Señor. A ti sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra de eternidad a eternidad, Padre Santo. Porque Dios, tú te has mostrado, Dios, y has hablado a nosotros, Señor, que somos indignos. A nosotros, Señor, que no merecemos, Padre. Pero tú has decidido mostrarte, Señor, de esta manera. Gracias, Dios, porque podemos confiar en tu palabra, porque es real. A ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, la honra. Habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos comenzando, poco a poquito. Dice, 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿De qué está hablando? De cuando Jesús anunció su muerte. Jesús anunció su muerte y dijo, ¿saben qué? Hasta este momento, cuando Jesús anuncia su muerte, era todo como para arriba, así como que, Jesús está haciendo milagros por aquí, Jesús está alimentando a 5,000, Jesús está liberando a endemoniados, le saca a los demonios, Jesús está resucitando a personas. O sea, la popularidad de Jesús iba para arriba, y entonces toda la gente que lo veía decía, wow, Jesús es el Hijo de Dios, wow, el Mesías, sí, tiene que ser Él, no hay duda alguna. Las señales lo muestran, la palabra habla de Él, sí, es Él, es el Hijo de Dios, es el Mesías a quien estábamos esperando. Su popularidad decía que su nombre se hizo popular en todas las aldeas y las comunidades alrededor, en todo Israel, y entonces su popularidad estaba así, ¡fum!, hasta arriba. Mucha gente lo seguía, algunos solamente para buscar qué comer, otros porque sabían que era el Hijo de Dios, otros porque nomás iban a ver qué pasaba, ¿no? Pero mucha gente lo seguía. Iba así, para arriba. Y de repente a Jesús se le ocurre decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una declive, no en el ministerio de Jesús, porque vamos a ver el milagro más grandioso que pudiéramos haber visto, que es la transfiguración, no en el ministerio de Jesús, sino en la popularidad de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una, estamos hablando de Cristo, y otra, estamos hablando de la gente. Cuando te digo que la gente iba así, con su popularidad, es porque la gente veía que, wow, sí, es Él, y de repente Jesús dice, es necesario que padezca y que muera. A partir de este momento, la gente, los discípulos, ¿recuerdas cuando Pedro le dijo, Señor, no te conviene que hagas esto, Señor, no lo hagas? ¿Y te acuerdan qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Y entonces, para ellos también, para los discípulos, era un golpe fuerte. Era algo así como que, estamos bien, o sea, todo está jalando chido, vamos yendo de buena manera, las cosas están pasando aquí, están pasando allá. Nunca habíamos
nada igual. Y entonces Jesús dice, voy a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén y me van a matar. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo que teníamos, la grandeza, la bondad, todo esto de lo que tanto habíamos anhelado, cómo es posible que todo esto se vaya para abajo? Tal vez no escucharon o no se acordaban de que Jesús dijo, es necesario que el Hijo de Dios sea muerto, pero que también resucite. A lo mejor no se acordaban de eso. Se acordaban nada más de lo escandaloso que era de que fueran a matar a su maestro, de que fueran a matar a aquel que era el Mesías. ¿Cómo es? Es que lo van a matar, es que no es posible. Apenas teníamos algo bueno después de tanto tiempo que es Jesús. Apenas había salido algo bueno y ahora nos dice él mismo que lo van a matar. No, ¿por qué? Si tan solo hubiera estado unos pocos años más, si tan solo él hubiera en realidad reestructurado todo el reino de Israel, mucha gente empezó a alejarse de Jesús por lo que él dijo. Y entonces una semana después, Jesús dice, 8 días después, Jesús le dice a Pedro, a ver Pedro, ven para acá. Juan, ven para acá. Jacobo, vengan ustedes tres, acompáñenme. Y lo acompañaron. Y subió al monte a orar. Ahora, fíjate bien, hay algo en Pedro, en el apóstol Pedro, que es muy interesante de decir. Y es que muchas personas tienen a Pedro, y que me disculpe Pedro, a ver si no me da un coscorrón cuando llegue allá, lleguemos allá con él. Que me disculpe Pedro, pero mucha gente tiene a Pedro como, wow, super Pedro, wow, ese Pedro era lo máximo. Wow, en Pedro vamos a poner la iglesia, la más grande del mundo, en Pedro vamos a... Mucha gente tiene así como que, wow, San Pedro. Más famoso que muchos otros, ¿no? Mucha gente tiene esa idea, pero déjame decirte que no era no es muy real esa idea. O sea, Jesús escogió a Pedro, a Juan, dice el discípulo amado, a Jacobo, que era su hermano, pero ¿por qué a Pedro? Pedro era un bipolar, vamos a decirlo de esa manera. Pedro primero hacía y después pensaba lo que hacía. Perdón, es que ya lo hice. Primero iba y ejecutaba, paz. Cuando van y apresan a Jesús, Pedro saca la espada y ¡fum! Y les corta la oreja a un hombre llamado Malco. Y le dijo Jesús, Pedro, así no son las cosas, estás mal de la cabeza. Pedro, no es así, de esa manera no. Y entonces los llama. Tal vez para Pedro era así como que necesito que estés aquí conmigo por si te suelto, Pedro, te vas a portar mal. Acompáñame, Pedro, no vas a hacer algo, no vas a hacer un desgarriate, no vas a hacer algo que te vayas a arrepentir. Ven, Pedro, acompáñame, quiero que veas. Versículo 29, y entre tanto que oraba, en otro pasaje paralelo en Mateo dice que Jesús llega con ellos y le dice, ¿por qué no han podido orar ni siquiera una hora? Una hora les pido que oren y ustedes ya están durmiendo, se están roncando. Pero Jesús regresaba y decía, tengo que ir a orar. ¿Qué significa orar? Significa tener una relación con Dios, hablar con Dios. Dice el libro de Santiago, ponle una división ahí porque quiero que vayas a ese libro y lo subrayes. Santiago, lo que te voy a decir a continuación. Santiago está después de Hebreos, casi por el final, antes de Primera de Pedro. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13. ¿Lo encontraron? Santiago 5, 13. Si tienes con qué subrayar, subráyale allí, para que no se te olvide dónde está. Si tienes un papelito, ponle un papelito allí y apúntalo. Este es un versículo para ti, especialmente hecho para ti. Santiago 5, 13. Y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Alguna vez te has sentido afligido por algo? ¿Alguna vez, en algún momento,
la ansiedad, la aflicción, la depresión, la tristeza ha venido a tu vida? Si es así, si la preocupación ha venido a tu vida, entonces ¿sabes algo? Dice la palabra, ora. Te sientes afligido, te sientes mal, sientes que ya no puedes, ponte a orar. ¿Estás alegre por otro lado? Entonces canta alabanzas, alaba a Dios y dile, qué grande eres, Señor. No hay otro como tú. Dile a Dios lo bueno que es Él. Pero si estás triste, ora. Allí está la respuesta. Allí está la medicina a todo lo que tú y yo traemos aquí adentro. Allí está. ¿Está alguno afligido? Ponte a orar. Y entonces, no es como casualidad que después de haber dicho esto Jesús, de que iba a morir, porque lo vemos más adelante en el huerto de Getsemaní cuando ora, de que Él decía, Señor, estoy afligido. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, yo no lo quiero hacer, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. En su humanidad, Jesús estaba pidiendo ayuda a Dios. Estaba siendo afligido porque lo iban a matar. Y de una manera cruel, de una manera horrible, matarían a Jesús. Y entonces Jesús estaba acostumbrado a orar. ¿Te digo algo? Mira, Jesús pasaba más tiempo orando que quejándose por lo que no tenía. Y nosotros parece que nos quejamos más tiempo por lo que no tenemos que orando. O sea, son dos cosas así, ¿no? Oramos poquito y nos quejamos mucho. Pero Jesús oraba mucho y no tenía queja alguna. Decía, Señor, ayúdame. Señor, voy a hacer tu voluntad. Señor, guíame. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué fue lo que pasó en su rostro? Y su vestido blanco se hizo blanco y resplandeciente. Se transfiguró, cambió de figura, hizo una transición, se transformó, cambió su cara y su apariencia entera. Y entonces parecía como Dios, como el Hijo de los ángeles, dice en otra parte. Y entonces fue un momento espectacular que solamente Pedro y Juan y Jacobo pudieron ver. Y entonces dice, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Jesús estaba en el centro y estaba Moisés y Elías a los lados. Ahora, ¿qué significa que estaban ahí esos dos hombres? ¿Y qué significa que Jesús estaba también, había sido transfigurado? Moisés, dice la palabra, que su cuerpo no fue hallado para poder enterrarlo en el Antiguo Testamento. Elías, por otra parte, dice que un carro de fuego se lo llevó con todo y calcetines a Elías. Es decir, ellos no gustaron la muerte, ellos no murieron. Es lo que dice la palabra. Y entonces está Moisés y está Elías ahí. Y entonces Moisés y Elías son un símbolo de la ley y de los profetas. Moisés de la ley y Elías de los profetas. ¿De qué nos habla la ley y los profetas? ¿De qué nos habla la Biblia? La ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas son los demás libros que le siguen. Si ustedes se acuerdan en sus clases, hay 5 divisiones en el Antiguo Testamento. La primera es la ley. Y luego sigue la historia. Y luego sigue, ¿alguien se acuerda? Poesía, que está Salmos, Proverbios. Y luego profetas mayores y luego profetas menores. Entonces la ley y los profetas y toda la Biblia en sí, de pasta a pasta, nos hablan de un solo tema. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de Jesús. Nos hablan de Cristo. Nos hablan del propósito de Dios a través de Cristo para los seres humanos. Nos habla la palabra acerca de Cristo muriendo por nosotros, dándonos vida, resucitándonos, salvándonos de esta generación perversa. La Biblia entera nos habla de Cristo, del Rey, nos habla de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, y los tres son Dios. Y nos habla de Jesús, el que iba a rescatar
Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés, le habla de una zarza ardiendo, ¿te acuerdas? Y le empieza a hablar y le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba ahí con él. Y entonces, en ese momento, en Éxodo capítulo 3, primero habla con el ángel de Jehová, y luego dice Jehová, y luego dice ¿de parte de quién voy a ir, Señor? Y dice: de yo soy. Vas a ir de parte de yo soy. Cuando en algún momento todos esos que tocan las puertas y que venden atalayas y que venden todo eso, ¿sabes de quién estoy hablando, verdad? Todos esos que venden atalayas y que te digan que Jesús no es Dios, llévalos a Éxodo 3. Dile: vamos a platicar de Éxodo 3 y vamos a ver cómo es que el ángel de Jehová o un ángel se transfigura. Es el mismo que Jehová, y ese mismo dice: yo soy. Solamente hay una explicación para eso: es Jesús. Jesús hablando, Jesús diciendo. Y entonces algo así muy similar pasa aquí en este monte donde Jesús se sube a orar. El monte Tabera o el monte Tabor le llamaban, o el monte de la transfiguración. Y entonces en ese momento su rostro cambia. Y Pedro y Juan y Jacobo lo están viendo así como que: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Jesús? Mira, su rostro está cambiando, sale luz de él y sus ropas. ¡Wow! Yo no sé si tuvieron miedo, yo no sé qué pasó con ellos, yo no sé. Y entonces dos varones, Elías y Moisés, la ley hablando de Jesús y los profetas hablando de Jesús, pero Jesús en medio de ellos. La ley y los profetas cumpliéndose en la vida de Cristo. Dice: estos dos, versículo 31, aparecieron rodeados de gloria, Moisés y Elías, y hablaban de su partida, o sea, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Imagínate Moisés y Elías platicando con Jesús: vas a ir a Jerusalén. Sí, ya se los dije. ¿Y cómo lo tomaron? Híjole, algunos como que no les cayó el 20, como que están tragando aceite, como que no les va a gustar. La ley y los profetas, Moisés y Elías, hablan de que tiene que pasar de esta manera. Y Elías diciéndole: ánimo. Y Moisés diciendo: ánimo, aunque era el mismo Dios, pero transfigurado. Y entonces hablaban de esa muerte, lo que iba a pasar en Jerusalén. Y luego versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, tenían muchísimo sueño, pero permanecían despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Pues te digo que era medio bipolar. No sabía lo que decía. Él nomás hablaba, él nomás decía, él nomás actuaba, y después averiguaba si era cierto o si era bueno. Era una escena sublime. Jesús transfigurado, Moisés y Elías. Cualquiera de nosotros pudiéramos querido, deseado haber visto ese momento. Y en ese momento está allí. No es la Trinidad, es la ley y los profetas hablando de Jesús. Y entonces escucha una voz posteriormente, dice: este es mi hijo amado, a él oíd, a él. Está la ley, están los profetas, pero dice: escuchen a Jesús. Y entonces Pedro, ya sabes, ¿no? Atrabancado el Pedro, y le dice: Señor. Está allí el Señor con su rostro resplandeciente y con sus vestiduras, que sale luz de ellos, vestiduras limpias. Y entonces Pedro le dice: oye, Señor, y si te hago aquí y si le amarro aquí unos carrizos, Señor, y si te pongo un techito a ti y a Moisés y a Elías, y es bueno que estemos aquí. ¿Para qué querían ellos eso? Imagínate, Elías y Moisés ya gozaban en este momento de la gloria divina de Dios. ¿Tú crees que les interesaría vivir allí, en un monte como ese, en el monte Tabor? ¿Tú crees que les interesaría al mismo Jesús
que todavía iba a cumplir su propósito a Jerusalén. ¿Tú crees que le iba a interesar vivir en una choza de carrizos? ¿Para qué? Pedro, a ver, ¿no entiendes o qué? Pedro, no estás entendiendo, Pedro, así no son las cosas. ¿Para qué quieres hacer una chocilla de carrizos? Te voy a hacer una enramada, porque es bueno que estemos aquí. Pedro, igual que mucha gente, de repente un día ve algo grandioso, ve un milagro y ya quiere hacer una religión de eso. ¿Tú sabes cuál fue la primera religión de la historia? La primera religión de la Biblia. Ya te he dicho muchas veces que la religión no salva. ¿Estamos de acuerdo en eso? La religiosidad no sirve para nada. Es una relación con Dios. Es una intimidad con Cristo. Y entonces te he dicho, a Dios las religiones le dan asco. No lo estoy inventando, ahí lo dice la palabra. Y les dice: ustedes, sepulcros blanqueados, bola de religiosos, bola de gente persinada que nomás dicen: ah, sí, yo soy, y yo tengo, yo aquello. A Dios le da asco eso. Pero, ¿cuál es la primera religión de la historia? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuál es la primera religión de la historia? ¿Cuál es el primer momento en que se desvía la humanidad para tratar de agradar a Dios mediante una religión, mediante una forma de vida que Dios no estaba buscando? La religión de las hojas de parra, así se llama. ¿Sabes por qué? Porque la religión solamente, lo único que hace, la religión nos hace sentir bien y nos hace cubrir nuestras vergüenzas. Y la religión de las hojas de parra, ¿qué hizo Adán y qué hizo Eva cuando pecaron? Dice: se hicieron delantales de hojas de parra para cubrir su desnudez, porque vieron que estaban desnudos. Ahora, ¿quién los veía? ¿Los conejitos? ¿Los elefantes? ¿Los leones? ¿Por qué se cubrían su desnudez? No se cubrían su desnudez, cubrían su vergüenza por lo que habían hecho. Y entonces Dios les dice: ¿saben qué? Quítense esos delantales hechos de hojas de parra. ¿Cuánto les pudieron haber durado unos delantales hechos de hojas? ¿Cuántos días? 2 días, 3 días, hasta que se marchitaran y se les cayeran. ¿Cuánto dura la religión? ¿Cuánto aguanta eso? No es eterna. Sin embargo, Dios mató un animal y entonces los cubrió de pieles del animal que había matado. Alguien inocente tuvo que morir para que entonces el pecado de Adán y de Eva fuera cubierto, enseñándonos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón por los pecados. Enseñándonos desde el libro de Génesis, desde la caída del ser humano, que si tú y yo no vamos y resolvemos nuestros problemas con Dios, y resolvemos nuestra vida con Dios, nuestro pecado con Dios, entonces no hay religión que valga. Las religiones solamente te ponen por encima maquillaje, pero no nos quitan nuestra naturaleza. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Tenemos que cambiar nuestra vida desde adentro. Tenemos que cambiar, tenemos que morir a nosotros mismos. En la Biblia se le llama volver a nacer. Volver a nacer. ¿Cómo puedo volver a nacer? Decían unos. Decía Nicodemo: no puedo regresar al vientre de mi madre. Y le dijo Jesús: si no naces de agua y fuego, no puedes venir. Si no naces del cielo, divinamente nacido. Y entonces, cuando Jesús está allí y Pedro le dice: te quiero hacer una chocita, mira, para que tú y Elías y Moisés se tapen el sol. Así como que, ¿qué? Estás viendo la deidad de Jesús. Estás viendo que está acompañado por Moisés. Es Moisés. ¿Te das cuenta? Es Moisés. Es Elías el que hizo caer fuego del cielo. Es Moisés el que abrió el mar rojo. Y tú le quieres hacer una chocita con carrizos para que no les dé el sol. No les importa a ellos. Entonces Pedro se estaba yendo como: vamos a hacer una religión de las enramadas, y vamos a venir aquí porque aquí nos sentimos muy bien, porque estamos delante de tu presencia, y aquí vamos a venir cada año o cada 8 días, ¿no? Para sentirnos bien.
A Dios no le importa ninguna chocita, a Dios no le importa ningún lugar hecho por manos de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios busca es tu corazón. Y Dios busca habitar aquí, adentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas. Dios busca habitar aquí. Este es el templo de Dios. Este es la iglesia en donde Dios está, aquí, en este momento. Este lugar es un lugar solamente en el cual nos reunimos, pero Dios habita ahí, adentro de tu corazón. Y entonces Pedro la rega y le dice: Pedro, no sabes lo que dices, no sabes ni qué estás hablando, no sabes ni qué está pasando aquí. Tú cállate y ve nada más. Cállate y ve lo que va a pasar. Y entonces dice, mientras él decía esto, versículo 34, vino una nube que los cubrió, la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se llama la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios. Los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Escúchenlo a él. Por un lado tenían la ley, por un lado tenían a los profetas, y Dios el Padre diciendo: escuchen a mi Hijo, escúchenlo a él, esto es lo que necesitan. Y cuando cesó la voz del Padre, Jesús fue hallado solo. Todo desapareció y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y tal vez Andrés le dijo: Pedro, ¿a dónde nos llevó Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo? No saben. ¿Quién sabe? Tenían miedo, callaron. Pero esto fue descubierto mucho más adelante. Mira, busca por favor Hechos, el libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a recordar quién fue a ese monte de la transfiguración. Fue Pedro, Juan y Jacobo. Hechos capítulo 4, versículo 15. Habían agarrado a Pedro y a Juan porque habían orado por un hombre y este hombre había sanado. Y entonces todos los fariseos y los del Sanedrín y los de la Junta, los ancianos, dijeron: ¿qué está pasando? Si ya Jesús ya murió, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos vienen y oran en el nombre de Jesús? Y este hombre que tenía toda su vida siendo un paralítico, ahora es transformado y ahora puede bailar y puede brincar. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ellos hablaron de Jesús y entonces empezaron a platicar los ancianos. Y dice, versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, todos los de la junta del Sanedrín y los del consejo que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio a Pedro y a Juan y conferenciaban entre sí, o sea, discutían, diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que vimos. ¿Qué fue lo que vieron? Toda la gente hablaba de Jesús. Es que era el hijo del carpintero. Es que vivió en Nazaret. Es que sí, era el hijo de una mujer llamada María. Y aquí anda todavía María y sus hermanos por allí. Y su hermano allá está en una vulcanizadora. Y su otro hermano está del otro lado. Y sí, los vemos, lo sabemos. Pero ¿quién era ese Jesús? Y Pedro un día se levanta y dice: yo lo vi. Y Juan estaba conmigo y Jacobo estaba también conmigo. Y vimos que su rostro cambió. No era un hombre en ese momento, era Dios mismo
y dejó que lo viéramos y dejó que pudiéramos gozarnos de Él. Y dice Pedro, y yo estaba tan alegre y sentí tanta paz de estar allí con Él, que hasta le ofrecí hacer una casita. Y me botó, me dio una cachetada, porque así no son las cosas. Pero yo lo vi. ¿Te acuerdas, Juan? Sí, yo también lo vi. Y estaba Moisés y estaba Elías. ¿Te acuerdas, Jacobo? Sí, yo también lo vi. Y sus ropas cambiaron y se transfiguró, se cambió y vimos su deidad. ¿Qué significa esto, Pedro? Significa que Jesús es Dios. Pero ¿qué significa más allá de esto, Pedro? La transfiguración significa que Jesús es el mediador entre la tierra y los cielos. Que Jesús es el que hace la obra entre Dios y la tierra. Una mano está puesta en el trono de Dios y la otra está puesta en la humanidad. Solamente a través de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Y entonces Jesús está como el mediador entre el trono de justicia y los hombres, entre tú y Dios el Padre. Y entonces ese mismo Jesús cumple la ley y cumple los profetas. Ese mismo Jesús nos hace entender el propósito del Padre para nosotros, poder tener una vida nueva. Efesios 2:1 dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Búscalo. Delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él, o sea, está hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La transfiguración abre las puertas al ser humano. La transfiguración es como si Jesús dijera, aquí estoy. Yo ya cumplí la ley, los profetas. Yo ya cumplí lo que se va a cumplir. Y es necesario que yo vaya y muera a manos de estos hombres, para que entonces se cumpla la palabra que ha sido dicha para mí, que el Hijo del Hombre iba a morir, pero resucitar al tercer día. Y entonces, en ese momento habrá victoria. Y Pedro hablaba de eso. Yo lo vi con mis propios ojos. Y Juan decía, sí, yo también lo vi. Están locos ustedes, ¿sabes? Algo que decía la ley es que si una persona sola decía algo, entonces toda la gente podía juzgarlo de loco o de mentiroso. Pero la ley decía que si por testimonio de 2 o de 3 lo que él decía lo corroboraban 2 o 3, entonces lo tomaban como cierto. Por eso se llevó a Pedro y a Juan y a Jacobo. Ahora, ve al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Está ahí despuesito de Lucas. Juan capítulo 1. Fíjate lo que dice Juan, lo que escribe Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Lo tienes? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego bríncate al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjate lo que dice después: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que vio Juan. A un hombre resplandeciente, a aquel que vino a salvar a su pueblo, aquel que vino a abrir la puerta en medio de las tinieblas, aquel que vino a dar luz en medio de tanta destrucción. Y dice Juan: yo lo vi, ese verbo, la acción de Dios, el amor de Dios por nosotros, fue hecho carne y murió por nosotros y habitó con nosotros, y vimos su gloria. Yo vi su gloria, dice Juan, gloria como del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La gracia es el favor que tú y yo no merecemos. La verdad de Dios, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y entonces la transfiguración, su significado a grosso modo es: Jesús abre las puertas y dice: yo soy el mediador, yo vengo a cumplir la ley y los profetas, yo estoy aquí. Y entonces tu vida será transformada. He venido a traer luz, he venido a que la gente conozca quién es el Hijo de Dios. Pero aún el Hijo de Dios tiene que ir a la cruz, y allí en la cruz se manifestó el propósito del Padre, y el amor que Dios tenía para con nosotros se manifiesta ahí. Y Pedro dice en su primera epístola, Pedro capítulo 1, Pedro capítulo 1, versículo 18, Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando Pedro habla de Jesús de esta manera, es porque Pedro ya había cambiado en su corazón. Pedro ya veía las cosas de una manera diferente. El Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo vino a su vida y empezó a hablar de quién era el Hijo de Dios. Ya no era el arrebatado de Pedro, ya no era el bipolar, ahora era Pedro, el que buscaba de Dios, el que predicaba de Dios a todos sus hermanos judíos. Era Pedro al que muchos admiran. La transfiguración abre las puertas para ti y para mí. No importa las tinieblas que haya, no importa el problema en el cual estés, no importa la situación, Dios es mayor que todo esto. El Hijo de Dios se ha manifestado a los hombres. Desde el principio del mundo, el Hijo de Dios ha dicho que en Él está la vida y la salvación. Solamente el Cordero de Dios puede quitar nuestros pecados. Ni religión, ni la ley, ni los profetas. El que cumplió la ley es aquel que murió en la cruz, en tu lugar y en el mío, y nos ha justificado y ha traído paz para con Dios. Y ahora Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Oramos. Sistema
Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, y porque podemos llevar nuestro corazón a ti. Dios, nuestra vida es tuya. Y tú, Señor, aparte, Jesús, de manifestar, Dios, tu deidad allí en el monte Tabor, Señor, junto a Elías y junto a Moisés, ahora manifiesta, Señor, tu favor y tu misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, has muerto en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida, y en medio de nuestra aflicción, poder tener esperanza. Señor, hoy te pedimos que tú seas el centro de nuestras vidas. Señor, queremos que nuestra vida gire en torno a ti, que nuestra vida, Señor, sea para ti, que nuestro corazón, Señor, te agrade. En el nombre de Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón, Señor. Que tú seas, Señor, lo que persigamos cada día, Señor. No buscando religiosidad, Señor. No buscando apariencias como Pedro lo quiso hacer, sino buscando, Señor, que tú vivas en nuestro corazón para siempre. Y que tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas. Señor, confiamos en ti, creemos en ti. Y te damos gracias porque moriste en la cruz, pero también tu resurrección nos ha dado vida, esperanza y salvación. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser
hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a que tú seas el centro de nuestras vidas cada día. Señor, gracias por tu preciosa iglesia. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por estar aquí. En el nombre de Cristo, Padre. Amén, Señor. Dios te bendiga mucho. Que Dios te guarde siempre. Que Dios esté en tu vida cada día. Que el Espíritu Santo siempre te lleve de la mano en el camino que el Padre quiere que tú camines. Y que la gracia de Cristo siempre inunde tu corazón. Que la voluntad del Padre siempre esté sobre tus vidas. Y que su gracia y su misericordia brillen en tu rostro cada día. Gracias por estar aquí. Que Dios te sostenga y que Dios te guarde siempre. Que Dios te abrace cada día. Es mi oración para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí.